Bienvenidas y bienvenidos a Construyamos Conocimiento, un espacio televisivo para el encuentro y diálogo entre madres y padres de familia con reconocidos personajes de la cultura, el deporte, la ciencia y la educación. Nuestro invitado de hoy, Luciano Concheiro Borges, es un connotado profesor investigador y escritor mexicano. Es licenciado en Economía por la UNAM, con especialización en el Instituto Gramsci de Roma, Italia. Estudió la maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y es doctorado por la Universidad Autónoma Metropolitana. En su juventud, Luciano Concheiro participó en el movimiento estudiantil de 1968 y fue dirigente del movimiento estudiantil de 1971. Como parte de su trayectoria académica, ha dirigido más de 100 tesis de licenciatura, maestría y doctorado y ha sido asesor de más de 10 postdoctorados. Nuestro invitado es un adulto maduro, alto y fuerte, con abundante cabello entrecano y ligera barba. Viste de manera casual, con saco azul, guayabera blanca y pantalón de mezclilla. Nuestra charla se realizará al interior de la Biblioteca Pública Benito Juárez, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México, en el amplio e iluminado salón de lectura rodeado de libros. Aquí, madres y padres de familia conversarán con el doctor Concheiro sobre su formación académica y su experiencia en el movimiento estudiantil del 68, así como sus reflexiones en torno a la educación y la vocación de los profesionales en la investigación y la enseñanza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Estamos aquí para construir conocimiento. Voy a contarles mi emoción por la educación. Creo que es fundamental en nuestras vidas y representa quizá lo más constructivo de los seres humanos, la educación. Creo que empezaría diciéndoles que en esta maravillosa biblioteca, ¿no? La tenía yo muy cerca de lo que era la casa de ustedes, aquí en Baja California. Ahí pasé los primeros años de mi vida, el preescolar lo estudié aquí cerca, no puedo decir con precisión si fue aquí mismo, pero me tocó en ese preescolar quizá entender, y llegué y le dije a mi madre, estoy muy contento, ya sé lo que soy, ¿no? Imagínense, el preescolar te da esa identidad. Y en esa situación me dijo mi madre, bueno, ¿y qué eres? Y le dije, soy mesticito, porque mi padre vino con la Guerra Civil Española a México y mi madre, sonorense, hija de un general de la Revolución Mexicana, vivía aquí en la ciudad, se conocieron, se casaron y bueno, tuvieron los 3 hijos que somos los 3 hermanos que hoy estamos aquí. Y en esa perspectiva ella se rió mucho, ¿no?, por esta idea del mestizaje, pero es un punto clave. La educación nos da en primer lugar un sentido de identidad, sobre todo en nuestro país. La primaria también fui a una primaria del gobierno hasta el último año, que por amistades fuimos a dar mis hermanos y yo en el 6º año de la primaria, a una escuela activa. Quizá ese es uno de los elementos que más me marcó en la vida, aunque haya sido un solo año, junto con mi secundaria, y esta secundaria era también con una fuerte orientación freinetiana, o sea, de Freinet, y una también revisión crítica desde México muy interesante de Freire y de distintos pedagogos que nos fueron formando. Entonces estábamos anexos a la normal superior y nuestros maestros eran los maestros de maestros. Esa secundaria que sigue siendo la más importante secundaria con mejor calificación de todo el país, incluyendo públicas y privadas. A mí me tocó el curso de francés, ¿sí? Entonces aprendíamos francés, ahí los mejores estudiantes
Sí, modestia aparte, estudiábamos francés, de alguna manera eso impactó también mi vida, porque después tenía que aprender inglés y otros idiomas fuera de la escuela. Fue clave también para introducirnos en toda una cultura con maestros maravillosos también. Entonces adquiríamos una disciplina en el trabajo y esa secundaria particularmente decidimos un grupo de amigos participar en la sociedad de alumnos. Entonces, a principios del 68, formamos la sociedad de alumnos. Bueno, ya existía y nosotros ganamos las elecciones, tuvimos competencia con otras planillas y nos toca 1968. Nos convertimos en la única secundaria que fue a la huelga estudiantil de 1968. ¿Qué era lo que pasaba ahí con niños de 14, 15 años, 13 años? Recibíamos la información de parte de nuestros maestros, pero a la vez, por su ubicación, ¿no? Estábamos muy cerca del centro, nos llegaron noticias también cerca del Politécnico Nacional, ahí en San Cosme, y entonces teníamos una comunicación y un conocimiento tanto de los estudiantes del Politécnico como de la Prepa 9, también ahí en Insurgentes Norte, como de muchos de los estudiantes normalistas que nos rodeaban a esta secundaria. Decidimos en una asamblea multitudinaria irnos a la huelga, fuimos agredidos por los granaderos, imagínense niños de secundaria golpeados por los granaderos. Acabamos la secundaria y nos mantuvimos participando del movimiento estudiantil de 1968 por las libertades, por la democracia. Eso fue una gran escuela de civilidad, de ciudadanía, fundamental para todas y todos nosotros en la secundaria. Y el 2 de octubre, ¿sí?, en Tlatelolco, nos dimos cita todos esos niños. En mi casa mi padre no me quería dejar ir, ¿sí?, porque ya había visos de violencia y de violencia extrema, sobre todo en la toma del casco de Santo Tomás. Había sido muy sangrienta y con muchos golpeados, detenidos y esto. Pero ya saben, teníamos a los amigos, teníamos ese compromiso y me toca estar en primera fila, ¿sí?, por decirlo así, enfrente del edificio Chihuahua, y nos toca la masacre del 2 de octubre. Podría yo decirles que quizá un elemento que marca mi vida como un elemento determinante es el 2 de octubre del 68. Sí, es muy triste que sea por eso en lo cual está, pero también por el tipo de secundaria. Después entré a Prepa 6 en Coyoacán, y en la Prepa 6, bueno, había una represión enorme contra la Universidad Autónoma de Nuevo León y contra su autonomía, y empezamos a organizarnos como estudiantes, formamos un comité de lucha, y me tocó finalmente acabar siendo uno de los dirigentes del 10 de junio. Otra masacre, ¿sí?, otra condición de ataque a los estudiantes, y sobre todo que había cambiado el proyecto de educación, y entonces la lucha era por la democratización de la enseñanza, era por proyectar una enseñanza cercana a nosotros y todo ello. Para no hacerles el cuento largo, acabé teniendo dos preparatorias. Ahí hice el tramo de físico-matemáticas y de económico-administrativas. Mi padre quería que yo fuera, y muere en diciembre de 71, que yo fuera, y que me decía, haz algo útil por la humanidad. Entonces me pedía que yo fuera a las ingenierías y eso. Bueno, estuve meses en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Ciencias y en Economía a la vez, hasta que un amigo de mi padre, un filósofo, Adolfo Sánchez Vázquez, me dijo, no te puede fastidiar la vida como a veces hacemos los padres después de muerto. Y entonces me convence de que yo haga lo que me gustaba.
Entonces inmediatamente acabé economía, me fui a Italia, de ahí me ofrecieron para cerrar el curso una práctica en nada menos que en Egipto, dijeron el norte de África, y yo levanté la mano, o Sicilia. Yo dije, pues qué interesante Sicilia, hermosa, pero ya estábamos en Roma, ya habíamos más o menos aprendido lo que era la cultura italiana, nos escapábamos cada fin de semana a recorrer ese maravilloso país, y de ahí me fui a Egipto a conocer las cooperativas, algo así como un país con 20 años de desplazamiento con respecto al nuestro, 20 años después. Nasser es como el Cárdenas de ellos. Regreso a México y me ofrecen entrar a una facultad que había llegado aquí después del golpe de Chile, ¿sí? La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ahí estudié una maestría, también muy importante porque conocí a los grandes maestros de América Latina, y eso le genera a uno un sentido de pertenencia también. Después, recién salí de allí, entré a la UAM Xochimilco, a la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. En la UNAM estudié economía, ciencia política a nivel de doctorado. Tengo terminado los cursos de ciencia política para el doctorado, y en la UAM estudié un posgrado en desarrollo rural. Ahí me desempeñé 40 años con toda una trayectoria en un modelo de educación también transformador. Entonces, si son tan amables, creo que sería ya un momento para entablar un diálogo. Creo que es mucho mejor. Disculpen el monólogo, ¿no?, anterior, pero un poco para presentarnos y para que ustedes puedan con absoluta libertad preguntarme, y en la medida de mi capacidad contarles a ustedes qué hemos estado haciendo. Si son tan amables, por favor. Sí, adelante. En su niñez, ¿qué es lo que más disfrutaba de ir a la escuela? La socialización y no sé, por esto un poco que conté de acercarme, esa hambre de conocimiento. Entonces, creo que la escuela nos abre la posibilidad, junto con los libros, imagínense en este lugar que estamos rodeados de tantas maravillas, de tantos mundos, conocer a través de los libros me parece que era fundamental, pero también tener la suerte de esos maestros y maestras, sobre todo, con una vocación y un espíritu también de entrega fundamental. Entonces, la escuela para mí era un gozo, era una oportunidad de conocer mundo, de ir más allá de mi cariñosa familia y de mi familia más extensa también, a conocer otras formas, otras experiencias. Disculpe, ¿cómo fue la época de su educación? Yo la extraño, creo que es uno de los periodos de mi vida más importantes, pero así es, fue apasionante, y creo que aún extrañándola, después convertirte en profesor también me permitió continuarla de alguna otra manera. Profesor, ¿qué representa la escuela para millones de niñas, niños y jóvenes? Hoy día representa, digamos, un lugar central a donde volver a encontrarse, porque no podemos hablar nada más en abstracto de la historia. Hoy venimos saliendo de la pandemia, ¿no?, del COVID-19, y la vuelta a clase representa para los niños no solamente la socialización, el reencontrarse con sus compañeritas y compañeritos, sino el reforzar también la importancia de cuidar todas y todos por nuestra salud. Convertir el tema de la salud pública, como nunca fue en México, un tema de todas y todos, un problema de conciencia. Entonces, para los niños, volver hoy a la escuela es como encontrarse unos a otros. Hay algunos que les tocó entrar, entre comillas, sin conocer su escuela. Entonces, ir a conocerla, ir a la universidad, entrar
a los patios, ver lo grande que son algunas de ellas, ¿no? Donde van miles de estudiantes, te cambia la vida. Sus vivencias han sido muchas, muy variadas, y ahorita muchos jóvenes están buscando un camino, y bueno, creo que es importante que nos oriente por qué decidió el camino de la docencia. Sí, un poco casi que decidió por mí, ¿no? Había el planteamiento de un profesor de que fuera yo su ayudante, por ahí empecé. Encontré una verdadera vocación, y yo creo que es un tema de vocación, de cariño por acercarte a los demás, por aprender a escucharlos. Y creo que de la escuela, podríamos decir, de vida que llevo, es una escuela de escucha, es una escuela de aprender de los otros, y creo que una de las experiencias más bellas, vívida, podríamos decir, profunda, ha sido precisamente la experiencia que he tenido con mis tesistas. Tengo 142 tesis dirigidas de licenciatura, pero sobre todo maestría y doctorado. Y en cada una he aprendido tanto, porque además varias son de América Latina, de Brasil, Argentina, de Ecuador. He tenido una serie de experiencias donde aprender juntos y aprender a aprender e investigar, ligar la investigación con la docencia fue para mí un elemento clave. Cuando tu hambre es de conocimiento y vas ligando lo que aprendes, lo vas comentando, y si tienes ese amor por la enseñanza, por el aprender y todo en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, de aprender a aprender, creo que es un elemento fundamental también. En su trayectoria como profesor en la parte de docencia, ¿cuáles han sido sus mayores satisfacciones como profesor y como asesor de tesis? Mira, como he tenido miles de estudiantes y cientos de tesistas, bueno, ciento y tantos tesistas, y todo eso es encontrármelos a lo largo y ancho del país, porque como trabajo desarrollo rural, entonces los estudiantes vienen de todo el país, y encontrármelos trabajando ya sea en la educación, en la salud. Me tocó repartir a todas las primeras generaciones de médicos de la UAM, y entonces de repente entras, qué sé yo, a un hospital por una cosa, por la otra, y de repente, uno no se acuerda de todas las caras, pero de repente encontrártelos en labores y construyéndose como seres humanos acaba siendo fundamental. Yo creo que esa es una de las mayores satisfacciones, encontrarte o trabajar con tus exalumnos, y me ha tocado trabajar bajo la dirección de alguno de mis exalumnos. Esa es una satisfacción total. Diría yo, por lo que acaba de decir, que le cumplió el deseo a su papá de hacer algo útil por la humanidad, porque ser profesor y ver esos que ha creado, que ha formado usted, ha cumplido el deseo de su papá antes de morir. Claro, mis padres no fueron universitarios, o sea, soy primera generación universitaria, y fueron sus amigos, ellos con su empuje y su ideal del papel de la educación en la movilidad social, en hacernos, digamos, gente abierta, el conocer para cambiarnos. Todo eso creo que es de un gusto enorme, y efectivamente, y hasta me emocioné ahorita que lo planteas, porque murió cuando yo tenía 18 años, entonces pues te falta muy temprano tu padre. Mi madre vivió por suerte muchos más años, pero encontrarte como ellos mismos veían en la educación todo un sentido de cambiar sus propias vidas, como yo veo ahora en mi hijo, que cambie tan fuerte, que sea tan estudioso y esto, también me da una satisfacción enorme, y es ahora, puedo decirlo igual que otros, pero él
en especial es mi maestro también, ¿no? Porque ve el mundo de otra manera. Creo que es además una forma de construir familia de otra manera también unos con otros, ¿no? Siendo nuestros hijos ahora nuestros maestros y todo, creo que hay mucho por disfrutar en la educación. Sí, por favor. ¿Qué lo motivó a participar en el movimiento de 1968 y en el de 1971? Sí, el país vivía un momento muy difícil, de mucha represión. Habían matado a principios de los años 60 a los dirigentes campesinos. Mi madre y mi padre eran gente también con vocación de sentido político. Empezó a haber las marchas y la curiosidad de ver lo que se pedía, reclamaba, la alegría que contagia una marcha también, el saber que alguien pide y lucha pacíficamente, y después de esa marcha del silencio que acabó en el Zócalo, deciden esperar allí el día 1 de septiembre, sí, y Díaz Ordaz también hace otra represión. Yo no obedezco a los mayores y me quedo, y también me toca la corretiza ese día. Ese día no hubo tanta violencia, pero imagínate ver salir de Palacio tanquetas, ¿no? Dices tú, ¿qué es esto, no? Entonces, ese sentido general creo que va creando en el movimiento estudiantil una solidaridad que, claro, mis padres tenían, como cualquier padre, madre, un miedo enorme de que nos pasara algo. Cuando eres joven, eres muy arrojado, haces cosas que no debieras, que bueno, pero a la vez te construyen humanamente de otra manera. Te preocupa, por ejemplo, el 10 de junio, a lo que nos dedicamos era a sacar a todos los heridos para que no volvieran a hacer lo que hicieron el 2 de octubre, que fue cremar a los muertos. Entonces, nuestra era que por lo menos puedan enterrar a sus hijos. Entonces, imagínense ese sentido. Nunca dejé de estudiar. Fui premio nacional al mejor estudiante del país en mi tiempo al salir de economía, y me lo dio el presidente y no le quise dar la mano. Claro, puede parecer grosero, pero no le quise dar la mano, y mi abuelita se levantó en primera fila a aplaudirme. Sí, mi mamá se quedó asombrada porque eso, y entonces le dije no, y era el primer momento de López Portillo, y era de los jóvenes civiles y militares de todo el país con mejores calificaciones. Y con mi participación, el 2 de octubre, 10 de junio, mi participación en economía, y creo que eso se lo debo mucho a mi padre, que me decía insistentemente, si uno es revolucionario, si uno es un demócrata convencido, uno tiene que ser alguien que sea el más estudioso, el más dedicado, porque tenemos que poner un buen ejemplo. ¿Cómo eran los jóvenes de antes y cómo ve usted ahora los de ahora? Pues yo creo que cada generación nos vemos distintos, ¿no? Qué sé yo, en mis tiempos llegué a tener el pelo casi a la cintura. Entonces se horrorizaba de verme con aquellas greñas, y además tengo el pelo rizado, entonces imagínense, abundante y desbordante así. Y mi padre eso le costaba, me decía cosas horribles y nos identificaba el uniformarnos, ¿no? Y te lo digo hoy, por ejemplo, en la escuela. Hoy cada joven, cada jovencita se viste de una forma distinta. No tiene esa identidad generacional que es eso. Pero a la vez, estas generaciones de los últimos años son tremendamente interesadas de nueva cuenta en la política. Pero en una política transformadora, en una idea a veces no militante, o sea, de no estar en un partido, pero sí de querer y luchar más por sus derechos. Creo que los que lo hicieron abiertamente y con mucha fuerza y que marcaron a nuestro país
y que creo que eso volcó una conciencia social más allá del miedo, fueron los 43 jóvenes de Ayotzinapa que vivos se los llevaron y vivos los queremos de regreso, seguimos planteando eso. Y ustedes no saben hasta la ternura, uso ese término, que me da hablar con los jóvenes de las normales rurales, de sus requerimientos, de las necesidades, de las ganas de cambiar sus planes de estudio, de involucrarse y de abandonar la condición de resistencia o de represión que vivieron para dedicarse a ser buenas y buenos maestras y maestros. Queremos la excelencia en la educación, queremos eso. Pero ¿qué va a representar la educación hoy en nuestro país frente al papel de la ciencia, la tecnología, la informática, el mundo de la información? Hoy más que nunca la educación tiene que ocupar nuestro mayor esfuerzo. Eso es fundamental, porque no vamos a echar marcha atrás en algo que ganamos, digamos, dentro de lo perdido con la pandemia, sí, que ganamos con la pandemia, que la familia volviera a la escuela. Y la escuela no es lo áulico, ¿no? No son los 4 muros que nos rodean de cada salón y esto, sino la escuela y la educación es algo que debe de ser para la vida, para todas y todos nosotros. Muchas felicidades a ustedes y a nosotros por estar viviendo este gran momento de cambios para nuestro país. Esta disposición de cambio socialmente es fundamental, porque sin ustedes no podemos cambiar la educación. La educación es de todas y todos nosotros. Muchas gracias.